Protagonistas. Al borde de la noche. Son las 6 de la tarde con 43 minutos. Nuestro primer protagonista de la noche es el ingeniero José Antonio Campuzano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura. Con él vamos a tratar diferentes temas y entre esos el primero que propongo es el Consejo Consultivo Productivo Tributario. Bienvenido, José Antonio. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy al borde de la noche. Muchísimas gracias y buenas noches a todos los radioescuchas de Forever en esta final de tarde y principio de noche, ¿no? Sí, ya, yo creo que ha anochecido antes de tiempo, ¿no? A veces a las 7 de la noche recién está comenzando ya a anochecer. Estamos de cuarto para las... Ingeniero, hoy se conformó vía decreto ejecutivo este Consejo Consultivo Productivo, que es una promesa para todos los sectores productivos y para todos los ciudadanos. De todas maneras, el crecer, el que nuestros sectores productivos crezcan, significa que nuestra economía va a poder crecer, teniendo en cuenta que hoy en Ecuador existe un déficit fiscal demasiado alto y una deuda que supera el 40% del Producto Interno Bruto, ¿no? Una deuda interna y una deuda externa que supera esa cifra. Entonces, le doy la bienvenida, ingeniero. Comencemos hablando de qué tan buena noticia es la creación de este consejo y cómo se va a llevar de la mano con su sector en particular. Bueno, siempre es una buena noticia la creación de espacios de diálogo donde converjan sector público y sector privado, porque si bien es cierto, la política pública, la regulación de la actividad económica, la actividad productiva es responsabilidad del Estado a través de sus carteras, sus ministerios, la creación de política pública debe incluir diferentes vertientes, ¿no? La vertiente desde el funcionario público, el que conoce el aparato público y sus limitaciones, y la vertiente del sector privado que pone sobre la mesa sus preocupaciones, su potencial, su realidad, para que sobre la base de esta información colectiva, pública y privada, se tomen las mejores decisiones. Usted mencionaba una economía que requiere de una reactivación real, porque se habla de una mejor recolección de impuestos, específicamente del IVA, que es el indicador de la salud de la economía, y si bien es cierto hay una recuperación, hay pendientes, hay tareas pendientes, hay un tema de empleo que tenemos que abordar, hay que crear empleo de calidad, hay que crear más plazas de empleo, más oportunidades para que los emprendedores puedan desarrollar su actividad económica y así generar más plazas de empleo y entrar en este círculo virtuoso. La creación de espacios de diálogo de este tipo, sin duda alguna, es una buena noticia. Lo que nosotros hemos reiterado es que estos espacios de diálogo transversales, porque ahí hay varios sectores, incluidas la Cámara Nacional de Acuacultura como representante del sector exportador camaronero, exportador y productor, está la directora... Ha sido uno de los sectores más importantes, ¿no? Somos, junto con el banano y el petróleo, el camarón también es un producto muy importante. Y otras actividades económicas, ¿no? Entonces, a mí me alegra que esté la directora ejecutiva de la Cámara Ecuatoriana de Industriales Procesadores de Atún, me alegra que esté Eduardo Ledesma ahí como representante del sector exportador bananero y productor, por supuesto. Entonces, un comité que va a revisar políticas transversales, por ejemplo, la conveniencia de tener un ISD de un 5%, la conveniencia de mantener o no un anticipo de impuesto a la renta que hoy, como está calculado, le resta liquidez al sector empresarial que requiere justamente para poder reactivar la economía. Entonces, por citar dos temas, ¿no? Se unen también entonces al pedido de la eliminación de este anticipo. Yo creo que si somos sensatos, lo ideal sería no tener que pagar anticipo, porque evidentemente el impuesto a la renta es importante, tiene que pagarse y lo pagamos los ciudadanos de bien en este país. Hoy, como está calculado, no es beneficioso para la actividad económica. Ojalá haya una franca decisión por eliminarlo, pero en la negociación hay que también entender que hay que encontrar esos espacios comunes o ese terreno común. Y yo creería, ojalá no me esté equivocado, pero a lo mejor yo no creo que la decisión apunte a eliminarlo, pero ojalá sí ese cálculo, esa fórmula de cálculo actual se revise, porque hoy como está le resta liquidez al sector empresarial. Entonces, estas políticas transversales, ¿no?, que habrá que discutir, defender, entender que hay un Estado que también, usted mencionaba, ¿no?, tiene que hacerle justicia a una deuda, ¿no?, porque el nivel de deuda, preocupante o no, economistas discrepan por ese tema, pero el tema del servicio a la deuda, que es lo realmente importante, ¿cuánto le cuesta al mes al Estado tener que pagar esa deuda? Por eso hablar de una renegociación de esa deuda, pero hay un Estado que tiene que generar algún ingreso para poder seguir operando. Y ahí podemos hablar de políticas fiscales y demás, etcétera, etcétera. Pero volviendo a lo que usted mencionaba, ¿no?, la creación de espacios de diálogo que permitan que converjan sector público y privado y que se tienen que sumar
a esos espacios de diálogo bilaterales que hoy existen, que son las discusiones que, por ejemplo, como las que yo he tenido con la ministra de Acuacultura, con el ministro de Comercio Exterior. Fuimos parte del trabajo de transición del ministro de Comercio Exterior para poder darle continuidad a cosas como el acceso del camarón al mercado brasilero, que lo estamos trabajando con el Ministerio, con esa cartera de Estado, como la reunión que acabo de tener hace pocos días atrás con la ministra Eva García, ministra de Industrias, donde tenemos que trabajar en un proceso de cambio de matriz energética de la actividad camaronera. Entonces, este espacio es una buena noticia porque se suma a otros que tienen que existir y que siempre debieron haber existido, que son esos diálogos bilaterales, y que al final toda esa discusión derive en decisiones concretas, ¿no? Porque está muy bien y es un excelente mensaje que nos sentemos los ecuatorianos a pensar cómo mejorar la situación económica del país. Pero esa discusión en algún momento tiene que transformarse en acciones, ¿no? Claro. Entonces seguro que el sector empresarial y la ciudadanía van a estar atentos a lo que salga de estas mesas de diálogo, ¿no? Eso es lo ideal, ingeniero. Yo recuerdo que el año pasado, cuando se celebraban los 10 años de la Revolución Ciudadana y el expresidente Rafael Correa, en ese entonces presidente, mencionó que él quedaba con una deuda importante con el sector ganadero, con varios sectores productivos. Y con esto me refiero a que hoy existe un ministerio aparte, el Ministerio de Acuacultura y Pesca, que antes formaba también parte del MAGAP. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Cuál es la importancia de que se haya conformado un nuevo ministerio solamente, particularmente para este sector productivo? Bueno, sin duda que durante 10 años los ciudadanos, el sector empresarial, incluso las mismas autoridades, discutimos respecto de el tamaño del Estado, ¿no? Entonces se hablaba sobre si los nuevos ministerios creados eran suficientes, si los ministerios coordinadores cumplían función o no, qué tal secretaría o tal cual. Y hoy lo que hay, y yo lo resalto porque así ha sido la decisión del presidente Moreno, es la separación de funciones o la separación de responsabilidades. Es decir, no se creó una cartera específica para la actividad camaronera y acuícola, y pesquera, sino que se separó un ministerio que era gigantesco, que era el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura. Es decir, no se vaya a pensar que se creó todo un organismo solamente enorme, para atender a los camaroneros. Se contrató más gente, nuevos edificios y todo. No, lo que se hizo fue separar, porque antes lo que teníamos era un MAGAP, y ese MAGAP que tenía en su cabeza el ministro de Agricultura, que hasta hace muy poco era Javier Ponce, tenía una viceministra de Acuacultura, pero ¿cuál es la dificultad? Que el ministro Ponce, o el ministro de Agricultura de turno, tenía que atender los problemas del sector ganadero, sin duda alguna, muchos problemas inconvenientes, que es enorme, que tiene una problemática muy difícil de atender, pero también de un sector agricultor, ¿no? En la agricultura ecuatoriana, ¿cuánto se puede hacer, qué potencial que tenemos? Entonces, un ministro que tiene solamente que ver agricultura y ganadería, no tenía tiempo porque simplemente las 24 horas del día no daban para también atender a la pesca y la acuicultura, que tienen un enorme potencial. Hoy la pesca y acuicultura en el Ecuador generan más de 4.100 millones de dólares, generamos casi el 5% del Producto Interno Bruto del país, y hacemos el cálculo con el efecto multiplicador de la economía, generamos casi el 8% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, estas dos ramas productivas sí necesitan que hay una mayor cercanía con el presidente de la República a través de los gabinetes, y eso solo se puede hacer con una ministra, que ahora la tenemos, que puede, cuando se decide, en las reuniones de gabinete yo he tenido la suerte de estar invitado a un par de reuniones simplemente como observador, pero los ministros tienen muy poco tiempo para comentarle al presidente lo que está sucediendo. Entonces imagínese un ministro que tenía que ver agricultura, ganadería, pesca y acuicultura, tenía 30 segundos para hablar de 4 sectores gigantescos, no le daba el tiempo para poder informar al presidente. Hoy, una cartera de Estado separada, que ahora atenderá de forma exclusiva a la acuicultura y a la pesca, es una buena noticia. Yo ya tuve una reunión con la ministra de Acuacultura y con el subsecretario. Hay muchos temas que trabajar. La idea es modernizar la gestión de la acuicultura y la pesca para que los usuarios, especialmente las más pequeñas unidades productivas, no tengan dificultades para la concreción de ciertos trámites que derivan en incremento de costos de producción. Una cartera de Estado que tiene que llevar adelante el desarrollo de una actividad acuícola que en Ecuador tiene muchísimo potencial. Nosotros solamente conocemos el potencial de la actividad camaronera, pero tenemos potencial acuícola, por supuesto, ¿no? Y en el ámbito pesquero ni se diga, ¿no? Y en el ámbito acuícola, el desarrollo de acuicultura ya no territorial como la camaronera, con fincas en territorio, sino a través de jaulas en el mar, lo que se denomina acuicultura oceánica, acuicultura marina, o como se lo denomina aquí en Ecuador, maricultura. Hay muchísimo espacio para desarrollar, ¿no? El país hoy genera, solo en exportaciones de camarón, 2.6 billones de dólares, es decir, 2.600 millones de dólares. Son más de 200.000 plazas de empleo en el país solo en camarón.
pero la actividad todavía puede crecer más si se la maneja adecuadamente. Y creemos que esta decisión de tener un ministerio, y si trabajamos colectivamente como así lo ha manifestado, y ya nos hemos reunido con la ministra, seguro que vamos a tener muy buenas noticias pronto para el país. Yo lo que quería adherir era que hay una condición de parte del presidente Lenín Moreno, y ha dicho que todo esto se maneje desde un ámbito sustentable, ¿no? Respetable con la ecología. Así es como se tiene que manejar. Me imagino que también desde el ministerio van a velar porque se respete eso. Correcto, a ver, hay una corresponsabilidad, tenemos una corresponsabilidad entre el Estado y el sector privado de que estas cadenas productivas se manejen de una forma sostenible, porque ese es el concepto que engloba la responsabilidad ambiental, el rendimiento económico, porque tiene que haber un negocio detrás para que haya una sostenibilidad financiera, pero también un respeto por las normas, por todas las normas de índole social, ¿no? Nosotros en el sector camaronero tuvimos hace poco un escándalo en Tailandia, porque se descubrió que mucho del camarón que se estaba exportando a los Estados Unidos provenía de empresas que no respetaban derechos laborales. Incluso estaban generando una especie de esclavitud de los trabajadores de estas empresas. Hoy para el Ecuador, qué fácil es en la cadena camaronera comentar qué tan bien o qué tan favorable son las condiciones laborales de un trabajador en una empacadora, en una finca camaronera. Estas cadenas se manejan de forma sostenible, lo hacen con los más altos estándares internacionales, pero que empiezan con la normativa nacional. Todos los estándares internacionales que hoy cumplimos como Ecuador tienen un primer acápite, y ese acápite es el cumplimiento de la normativa nacional, de las leyes en el país. Y en el caso particular de la actividad camaronera, hace un par de años atrás actualizamos la norma que regula las camaroneras, de tal forma que hoy más que nunca tenemos una norma muy exigente, pero que promueve las inversiones en la cadena. Ahora, un poco para lo que usted comentaba, ¿no? Esta corresponsabilidad, hemos comentado con la ministra de Acuicultura, que por ejemplo el cambio de matriz energética de la actividad camaronera, es decir, saltar de el uso de motores a diésel a motores eléctricos, implica el utilizar energías renovables, energías limpias. Eso ya es un salto en materia de sostenibilidad, pero eso requiere que el Estado haga una serie de inversiones para complementar lo que ya se ha hecho en materia de generación, y también demanda del empresario camaronero inversiones, que las hemos cuantificado, son entre $1.500 y $3.500 por hectárea, es una cifra nada despreciable, pero esa inversión que los camaroneros están dispuestos a realizar es una seña de confianza, es una señal de confianza, de que confiamos en nuestra cadena productiva, de que confiamos de que podemos seguir adelante. Entonces, es un espacio donde, una vez más, el Estado cumple su rol, regulando, velando por el cumplimiento de este ámbito, de este marco legal que tiene que cumplir las actividades productivas, sin que esto signifique limitar su potencial, y las actividades productivas generando la inversión que les permita crecer y producir más plazas de trabajo para la ciudadanía. Entonces son buenas noticias. Yo creo que es un momento en el que hay que pensar con positivismo de que esto que usted iniciaba la entrevista mencionando, los espacios de diálogo, todos tenemos un rol que cumplir, y una vez que la discusión termina, hay que entrar al ámbito de la acción, ¿no? Son las 6:57 mantenemos este diálogo junto al ingeniero José Antonio Campuzano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuicultura. Ingeniero, hablamos de, por ejemplo, la creación de este Ministerio de Acuicultura y Pesca es una fortaleza. Me gustaría saber cuáles son hoy las dificultades que enfrenta su sector y a las cuales se les tiene que dar solución lo más pronto posible. Bueno, hay una serie de dificultades, siempre es necesario pasar lista de ellas para poder corregir, porque hay potencialidad, sin duda, en la cadena, pero hay problemas, ¿no? Uno de los problemas que para mí es un pendiente en estos 7 años en la Cámara, el problema de la inseguridad, ¿no? El sector camaronero posiblemente es uno de los más golpeados por la inseguridad aquí en el país. Como el ganadero, ¿no? El abigeato es algo que también afecta mucho a los ganaderos. Les han pedido incluso armarse al presidente. Correcto, con la particularidad de que ese robo al ganadero es un robo menos agresivo. En el caso de la actividad camaronera, nosotros estamos afectados por bandas, por crimen organizado, por bandas que se organizan, que funcionan bajo pedidos, porque los robos que nos hacen son de tallas específicas de camarón. Es decir, aquí ya hay toda una actividad delictiva que no solo se dedica al robo casual o al robo para vender donde puedo, sino que hay también empacadoras ilegales que se dedican a blanquear ese producto y exportarlo incluso. Aquí hay centros de expendio
populares donde no hay los debidos controles y se vende camarón a diestra y siniestra que proviene de actividades ilícitas. Entonces son bandas perfectamente bien organizadas, muy bien armadas, que en el caso nuestro pues han entrado a una camaronera un sábado y han salido un lunes de madrugada y han secuestrado a los trabajadores, les han obligado a pescar. Los piratas. Correcto. Hace años, exactamente, bien, pero las autoridades me han dicho no hable de piratería, eso es otra cosa. A ver, llámenlo como sea, ¿no? Lo cierto es que nos apuntan con un arma, amenazan la vida de los camaroneros y los asaltan. Nosotros pedimos también el proceso de porte de armas, no porque estemos convencidos de que el porte de armas es una solución, pero es un disuasivo. Y cuando lo pedimos de más de 3.100 unidades productivas, creo que alrededor de 80 fincas fueron las que solicitaron el porte de armas. O sea, no es que nos queremos armar hasta los dientes. ¿Se les ha dado? Ha sido un proceso que lamentablemente en la administración anterior se llevó muy mal. Básicamente lo que se hizo fue un poco seguir una instrucción del presidente de que se nos atendiera. Se creó un modelo imposible de cumplir, ¿no? Porque nosotros, ojo, respetamos que hay una ley que demanda que hay que tomar exámenes, que la persona que porte un arma sea una persona totalmente sana mentalmente, por supuesto, verificar todas sus facultades. Pero de ahí una serie de absurdos que hay que calificarlos así, como por ejemplo, el porte de armas solo se limita a una provincia. Entonces, el camaronero del Oro tenía que dejar su arma en la frontera con Guayas porque no la podía llevar hasta Guayas. Entonces, ¿cómo se defiende? Está en el mar también, ¿no? Claro, pero ¿cómo se defiende entonces si el ladrón sabe que usted tiene que dejar su arma en el límite entre la provincia del Oro y Guayas porque lamentablemente no puede portarla más allá de la provincia? Era simplemente fue un desconocimiento total respecto a la realidad de la actividad camaronera. Pero bueno, dejando de lado el tema de armas, hemos pedido que se trabaje más en inteligencia para desarmar a las bandas, porque no tuviéramos la necesidad de autoprotegernos si las bandas que se dedican al robo de camarón se desarmaran de forma constante, ¿no? En lugar de este juego del gato y del ratón, que cada vez que hay un evento delictivo tenemos que llamar a la autoridad. Más acción de la policía. Policía, Marina, Girgo, etcétera, que cuando ha habido buena colaboración, lamentablemente en la judicialización de los casos perdemos los ciudadanos, perdemos el camaronero y perdemos la autoridad que arriesgó su vida para capturar a los malhechores, porque resulta que después, a nivel de fiscalía, a nivel de jueces, los señores quedan libres 24 horas después. No hay el debido seguimiento, no hay las debidas sanciones, etcétera, etcétera. Entonces, hay un círculo vicioso que hoy lamentablemente no le permite al camaronero armarse. Lamentablemente las autoridades de seguridad no cuentan con los recursos. Yo conozco los puntos de auxilio marítimo y dan lástima. O sea, es gente que sacrifica su vida por dar seguridad al ciudadano, ¿no? Hablando de marinos, policía y demás, y los espacios donde ellos tienen que resguardarse no cumplen las mínimas condiciones. Y lo hemos dicho, porque la zona solamente el Golfo de Guayaquil es una zona gigantesca. Es muy difícil dar seguridad en una zona cuando solamente hay 7, 8 embarcaciones y usted tiene una zona gigantesca donde hay decenas de miles de embarcaciones de diferente tipo saliendo en diferente horario. Entonces, ese es un tema pendiente de la seguridad. Sin embargo, ya hemos pedido reunión al ministro de Defensa, al ministro Miguel Carvajal, porque ya llegamos a niveles en los que incluso los robos se perpetúan con personas disfrazadas de marinos. O sea, imagínese el nivel de dificultad, ¿no? Entonces, compartimos esa dificultad. Otra dificultad tiene que ver con los costos de producción. Como usted conoce, camarón nosotros exportamos básicamente, para no entrar en mayores detalles, en dos tipos de presentaciones, ¿no? Camarón entero, que es camarón que viene con cabeza, y colas de camarón. Entonces, son dos mercados distintos, uno va al Asia y a Europa, en el caso del camarón entero, y en el caso de las colas de camarón se venden en Estados Unidos, mercado donde competimos con países asiáticos a precios muy competitivos. Hoy, el costo de proceso, es decir, la generación de valor con ese camarón, es decir, pelarlo, descabezarlo, etcétera, etcétera. Ecuador ha perdido tanto competitividad que hoy tenemos empresas exportadoras que ya están haciendo las pruebas para exportar a Centroamérica, generar el valor agregado allá y exportar desde ahí a los Estados Unidos. Es grave cuando en un país dejamos de generar valor agregado y lo que hacemos es exportar la materia prima para procesarla en otro lado, porque esos son plazas de empleo que se empiezan a perder en el territorio, ¿no? Hay que revisar los costos de producción del sector exportador. Nosotros, a diferencia de otros sectores que también sufren de esa dificultad, no podemos trasladar el incremento de costos al producto final, al precio del producto final. Eso nos limita mucho, ¿no? Nos pone en una situación muy complicada. Entonces, inseguridad, costos de producción en general tienen que revisarse. Son dos de las temáticas que afectan a la actividad productiva y que sin duda la vamos a tratar con las autoridades que correspondan, ¿no? Ingeniero, finalmente, en diciembre del año pasado se firmó el acuerdo multipartes con la Unión Europea y por ahí veía unos números que son bastante buenos. Me parece que en comparación con el 2015, en lo que va de este año se han vendido más de
800.000. La cifra es enorme, ¿no? Eso es algo bueno. Todos los ecuatorianos, si hablamos de sectores productivos que están recuperándose, que están ganando terreno y que están trayendo eso a nuestra economía, pues obviamente va a ser saludable para la ciudadanía. Por eso le pregunto qué también le va con este acuerdo a su sector y qué es lo bueno que se viene a propósito de todas las medidas que ya se han tomado en cuenta. Bueno, a ver, el acuerdo con la Unión Europea sin duda era una situación necesaria para la actividad exportadora en general. Desde el sector bananero, que no tenía beneficios arancelarios y que estaba perdiendo cuota de mercado frente a sus competidores que ya tenían un arancel inferior por tonelada exportada. Pero sectores como el atunero, sectores como el camaronero, teníamos el riesgo de perder preferencias arancelarias que ya estaban extendidas, porque a veces se dice que el SGP Plus, que era el sistema de preferencias, no, eso ya se había perdido en 2014, y una gestión que se realizó con el ministro de Comercio Exterior en ese entonces, Francisco Rivadeneira, en Bruselas, logramos, porque estuvimos todos presentes ese día, en Bruselas, que se extienda un beneficio arancelario, entendiendo que el Ecuador ya había terminado de negociar el acuerdo y que solo faltaba ponerlo en vigencia. Pasaron 2 años y el acuerdo no entraba en vigencia, y nos encontrábamos con 6 meses para que estas preferencias se perdieran. ¿Qué significa perder preferencias? Para el sector camaronero, pasar de pagar un arancel mínimo del 3% a pasar a pagar un arancel del 12% en exportaciones. Eso nos dejaba fuera de mercado, y si no nos dejaba fuera de mercado, nos costaba alrededor de $80 millones anuales en aranceles adicionales a la actividad camaronera. Un riesgo enorme. Por todas las gestiones que se realizaron, también un trabajo público-privado con el ministro Casinelli en ese entonces, la Asamblea Nacional y demás, el acuerdo comercial entró en vigor el 31 de diciembre, el 1 de enero pasamos de pagar 3% a 0% arancel. Las exportaciones están creciendo, usted ha mencionado una cifra, ha habido un incremento, el incremento me parece que es alrededor del 8% frente a lo exportado en el primer cuatrimestre, es decir, los primeros 4 meses del año 2016. Estamos en alrededor de $280 millones exportados solamente a la Unión Europea en los primeros 4 meses del año. Eso es un incremento, como le digo, del 8%, son casi $40 millones más. Es un incremento positivo, porque en realidad la Unión Europea crece en volumen de demanda entre el 2 y el 3% anual. Es decir, todas las importaciones de Europa de camarón crecen a una tasa del 2%. Y en el caso del Ecuador han crecido al 6%, lo que quiere decir que a alguien le hemos quitado cuota de mercado. Eso es bueno incluso para el Ecuador, porque el Ecuador es el principal proveedor de camarón en la Unión Europea. Ya tenemos una cuota, lo es, y lo era antes ya, con una cuota del 24%. Y nuestro seguidor, que era India, tenía el 18%. Entonces hoy posiblemente estaremos en alrededor del 25 o 26. India habrá perdido un punto y posiblemente Vietnam habrá perdido otro, ¿no? Porque tenemos un camarón de mejor calidad. Yo he hablado con exportadores que han podido firmar contratos que antes no los podían firmar, porque hoy el acuerdo lo que trajo fue la certeza de que el Ecuador no está amenazado para pagar aranceles en el corto, ni mediano, ni largo plazo. Ya tenemos un acuerdo que garantiza un tratamiento arancelario. Pero más que las exportaciones, algo que se habla muy poco del acuerdo con Europa, es la facultad que tiene para proteger inversiones que estaban proyectadas. En nuestra cadena productiva, nosotros, por citar un ejemplo, tenemos a la empresa más grande de producción de alimento para camarón, el grupo Skretting, parte del grupo Nutreco de Holanda, grupo europeo que invirtió aquí en el país hace 4 años atrás casi 50 millones de euros para la ampliación de una planta de producción de alimento balanceado y que tiene proyectada una nueva inversión. Y esa inversión estaba detenida, la habían puesto en hold hasta que lo del acuerdo comercial se transformara en una realidad. Hoy que es una realidad, esa inversión al país llegará en los próximos 2 años, pero esa inversión en algún momento quedó detenida a esperas de contar con un acuerdo comercial. Entonces, un acuerdo que no solo promovió exportaciones tradicionales, le ha abierto la puerta a nuevos productos que hoy ya no pagan arancel, como los elaborados de cacao. Los chocolates pagaban arancel antes, ahora ya no pagan. Atrae inversiones que buscaban esa garantía de que los productos a los que iban a atender tengan acceso a ese mercado. Y lo último, consideró que aquellas cadenas que pueden sufrir una competencia de productos importados, aquellas cadenas agrícolas especialmente, que son muy sensibles a la apertura comercial que significa un acuerdo comercial, estén protegidas por salvaguardas agrícolas por un periodo de tiempo limitado, porque esto no va a ser eterno, para que logren desarrollar la competitividad necesaria y estén listas para competir cuando el producto europeo ingrese al país. Entonces, un acuerdo que, más que todos estos números que le he citado, es un modelo para que el Ecuador cambie esa actitud que tenía hace pocos años atrás de no negociar ningún tipo de acuerdo y tenerle miedo a todo tipo de apertura, y sobre la base de un modelo que ya se logró, buscar otros acuerdos, porque nos queda pendiente Corea del Sur, con el que el camarón tiene un enorme potencial, nos queda pendiente buscar acercarnos más a China, donde hay que negociar mejor,
y buscar un acuerdo. Turquía está pendiente. Bueno, lo tuvimos y hay aquí muchos acuerdos hace un comerciales. par de semanas al exministro Casinelli, justamente hablaba de Corea del Sur, ¿no? De los acercamientos a los que se había llegado, y esperemos pues que en el nuevo gobierno también se concreten estos acercamientos. Yo le agradezco muchísimo, ingeniero, por haber participado de este diálogo. Es importante hablar de los sectores productivos. Al inicio, cuando daba la noticia de la conformación de este consejo, lo decía, es una buena oportunidad, porque una de las prioridades de este consejo es, a raíz del crecimiento de los sectores productivos, generar empleo, que nuestra economía crezca, y en eso está incluido su sector. Le agradezco muchísimo que nos haya explicado esto, que a veces suena un poco difícil de digerir a la hora de ponerlo en la palestra para que la ciudad, para que todos lo entendamos, pero lo ha hecho muy bien. Muchas gracias, y que siga adelante su sector, y esos problemas que nos comentaba, pues terribles, que se puedan llegar a una solución. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por la invitación. Es bueno que la ciudadanía conozca estas cadenas productivas. Simplemente decirles, si pueden, si tienen el tiempo, ingresen a www.elmejorcamarondelmundo.com. Hay un documental de 12 minutos que les cuenta qué hacemos, quiénes somos, dónde estamos y lo bien que le hacemos al país. Creo que es bueno para que la ciudadanía conozca y se sienta orgullosa de su mejor camarón del mundo, que es ecuatoriano y es Solo único. con comerse un ceviche uno se siente orgulloso. Claro que de sí, aquí. claro que sí. Son las 7:09 p.m. Estábamos dialogando junto al presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, el ingeniero José Antonio Campuzano. Ya regresamos. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Venimos después de este corte publicitario, solo por 92.5 Forever. Con el auspicio de Chevrolet Tracker 2018, con disponibilidad inmediata. Informamos la hora. 19 horas, 11 minutos. La ciudad perfecta es la que tú... La ciudad perfecta es la que tú construyes. Explórala a bordo de un SUV perfecto para ella. Chevrolet Tracker 2018, con disponibilidad inmediata. Desde 29.990, llévate un SUV con toda la tecnología, seguridad y comodidad que necesitas. Perfecto para la ciudad en la que quieres vivir. Encuéntralo en toda nuestra red de concesionarios o en chevrolet.com.es. Chevrolet. Find new roads. ¿Ya escuchaste el nuevo hit de Pingüino? Yo quiero compartir con mi familia. ¡Hey! 75 centavitos de felicidad. Porque ahora todos los caseros costamos solamente 75 centavitos de felicidad. Ahora todos los sabores de casero de Pingüino están a un precio que hará feliz a todos. 75 centavitos de felicidad. Pingüino. Vacaciones es despegar. El mejor precio es despegar. Pagar en meses es despegar. Compra tu viaje en despegar.com para estas vacaciones y vive hasta 10 meses sin intereses. Despegar.com. Viajar es posible. Consulta términos y condiciones en www.despegar.com.es. La ATM busca al autor del robo de las cámaras de los fotorradares ubicados en la avenida Narcisa de Jesús. Ofrecemos una recompensa de $15,000 a quien entregue la información que conduzca a la captura de él o los responsables del robo de las cámaras que controlan la velocidad y salvan vidas en esta importante vía. $15,000 por información precisa. Denúncialo al teléfono 1-800-delito o acércate a la Dirección de Información y Asuntos Internos en la ATM, Avenida del Bombero, kilómetro 7,5. $15,000 por ayudarnos a encontrar a los culpables. Guardaremos absoluta reserva. El cambio es contigo. ATM, en coordinación con la Policía Nacional y Fiscalía del Guayas. Hemos presentado un corte publicitario por 92.5 Forever.